Vamos a ver esta noche la segunda interpretación de este mismo pasaje, la Universidad de la Sabiduría. Esta es la clase 26, que ahora se titula La pereza espiritual. Y por favor, me acompaña a Proverbios capítulo 6, que es allí donde estamos. Proverbios capítulo 6, son los mismos versículos de la semana pasada, del 6 al 11. Si todos los leemos a una sola voz, está perfecto. Vamos a comenzar. Dice así la escritura: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pereza como hombre armado. Bien, entonces vamos a ver la pereza espiritual. Ya vimos la cuestión de la pereza natural. Es ese pecado que es causante de empobrecimiento. Un perezoso, lo más seguro es que sea pobre económicamente o que en algún momento le llegue la pobreza. Ya vimos que la pereza natural mantiene a los hombres en ignorancia porque alguien no quisiera estudiar, prepararse. Y la pereza natural también tiene sumido a las personas en enfermedades. Por no querer a lo mejor hacer ejercicio o alimentarse bien, pues vienen enfermedades. Entonces vamos a ver ahora este mismo pecado de la pereza, pero enfocado en el ámbito espiritual, el cual va a ser causante de que el pueblo de Dios desconozca todo lo que tiene que ver acerca del reino de Dios. La pereza nos va a mantener pobres, ignorantes y enfermos, y la pereza espiritual nos va a mantener sin conocer el reino de Dios. Hay muchos cristianos lidiando con la pereza natural, eso es cierto, no es exclusivamente de los gentiles. Hay cristianos quienes luchan con la pereza natural, no se levantan temprano. Les cuesta mucho trabajo levantarse temprano, no les gusta trabajar, no les gusta estar informados, no les gusta leer, no les gusta ir a la escuela, no apoyan en las labores de casa. Estamos hablando de cristianos. Pero tristemente son más los cristianos que padecen de pereza espiritual y no se dan cuenta. No son personas de oración, no son personas de estudio de la palabra. Yo le pregunto para que reflexionemos, ¿la pereza puede coexistir en la iglesia? Hablando en este lugar, sí. Sí puede coexistir. En una misma congregación están los que siempre sirven y los que nunca sirven. Y allí ya vemos inmerso esto, porque a veces el motivo por el cual los que no sirven no lo hacen es porque son perezosos. Puede haber cristianos que sean bien chambeadores en lo natural, de verdad que sí. Toda la energía la enfocan en dar siempre lo mejor en su trabajo, como Marta. ¿Ustedes recuerdan a Marta? Que se la pasaba pues limpiando y queriendo dejar su casa lo más reluciente posible. Hay cristianos que producen y generan bienes y está bien, pero para lo espiritual son muy perezosos. Tanto que en su relación personal con Dios está muy, muy débil, como también apoyando en las labores de la iglesia local. Entonces, en estas dos ramas se puede ver a un perezoso espiritual. Su relación con Dios es muy débil y en lo que tiene que ver con la iglesia local apoyan muy poco o casi nada. Entonces, hay cristianos que estudian, que trabajan, que tienen limpia su casa, pero su cuestión espiritual está muy débil. Yo estoy convencido que nadie tiene la agenda saturada a las 24 horas. Que desde que se despierta hasta que se acuesta, de plano no tuvo ni siquiera un tantito para descansar, un tantito para reposar. Todos en algún momento en el día tenemos algún respiro. Vamos a pensarlo. Aunque sea una hora. Porque si alguien dice, no, yo sí, las 24 horas estoy que no paro, pues ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir? Muy poco.
Entonces todos en nuestro día a lo mejor distribuyes 6, 7 horas para dormir, 10 horas en lo que te trasladas a tu trabajo y regresas, y en algún momento tienes un espacio para comer, aunque sea media hora, una hora, y son esos momentos en los que uno puede ya no estar tan saturado. Lo vemos en el mismo rey Salomón, que él tuvo un tiempo de desocupación. Estamos hablando del rey de una nación, y tuvo un tiempo de desocupación, pero no la desaprovechó. Todo lo contrario, lo aprovechó para analizar a las hormigas y dejarnos una gran lección, que es el versículo número 6, diciendo: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Quién de nosotros podría decir: yo tengo tiempo para estudiar a las hormigas? De sentarme y a ver, voy a observar a esta y le voy a poner nombre y mañana las voy a venir a saludar. El rey Salomón lo hizo, observó durante varias veces el proceder de la hormiga. Nos dice: quiero que sean sabios. A quienes estamos leyendo sus escritos nos está diciendo: observen a la hormiga no para que pierdan el tiempo, observen a la hormiga porque quiero que sean sabios. Y esa parte es muy importante porque es el deseo de todo hombre de Dios para su siguiente generación. Nosotros deseamos que nuestros hijos, nosotros deseamos que aquí en la congregación los que se integran sean sabios, porque algún día, aunque estemos jóvenes, pues a lo mejor algún día ya no vamos a estar. Y entonces no queremos dejar una generación desordenada, no queremos dejar una generación que no sepa en qué consiste la vida de Dios. Y entonces el rey Salomón lo que quería hacer es preparar a su siguiente generación, y no solamente a la siguiente, sino miles, porque hoy estamos aquí y hoy leemos que es importante ser sabio. Y no solamente él, sino también el apóstol Pablo. Le invito, por favor, carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 19. Dice así la Escritura: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, ¿qué era lo que quería el apóstol Pablo? Gente sabia. ¿Qué era lo que quería el rey Salomón? Gente sabia. ¿Qué es lo que quieres tú para tu generación? ¿Sabios o insensatos? Entonces vamos a ver tres comparaciones entre las hormigas y los cristianos. No entre cualquier persona que no sea creyente, por ejemplo, va a haber cosas que no puedan aplicar. Entonces, específicamente entre las hormigas y los cristianos. Voy a leerle nuevamente Proverbios 6, pero ahora versículos 7 y 8. Está hablando de las hormigas, dice: la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, la primera comparación que debemos hacer nosotros como hombres de fe con las hormigas se llama iniciativa. La hormiga es un insecto tan enfocado que no necesita que le estén arreando. No va a haber una hormiga atrás de otra jalándola o empujándola o hablándole en su lenguaje, no sé cómo se pueda decir, diciéndole que tiene que trabajar, que tiene que seguir, que se tiene que esforzar. La hormiga, está diciendo Salomón, no trabaja bajo amenaza de que si no hace lo que le corresponde, pues la van a pisar y la van a matar. La hormiga no trabaja por quedar bien con nadie. Mira, te están observando, ahí hay un ser humano que acaba de pasar. Mira, todos ya te están viendo, así que lo mejor será que te pongas a trabajar. No, sino está diciendo que la hormiga siempre está dispuesta a esforzarse y que trabaja por iniciativa propia. Entonces es una buena característica que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tú trabajas por iniciativa propia, tú tienes una relación con Dios por iniciativa propia, tú apoyas en tu iglesia local por iniciativa propia, o lo haces porque te están arreando, porque te amenazan, porque debes de quedar bien con alguien. Todas estas cosas llegan a suceder. Hay quien trabaja por quedar bien con alguien. Entonces, a muchos cristianos les cuesta trabajo llevar a cabo esta iniciativa en su vida espiritual. Nosotros tenemos que tener claro, la mayoría de aquí ya tenemos bastante recorrido en el Evangelio y tenemos que conocer tanto cómo funciona el reino de Dios como también cómo funciona una congregación, una iglesia. Y entonces nosotros debemos de tener claro que aquel cristiano que se convierte necesita de muy poco tiempo para estar convencidos. Muy poco tiempo. Aquel verdadero cristiano va a necesitar muy poco tiempo para convencerse
y adquirir a su vida el hábito de orar, de ayunar, de escudriñar la Biblia, de congregarse y de servir. Usted piense, si se considera un cristiano entregado, ¿cuánto tiempo pasó para que usted diga, de verdad que orar es muy importante? De verdad que leer la Biblia es básico y fundamental, porque a veces nos vamos con la finta y nosotros mismos estamos, insiste e insiste, en una persona que a lo mejor viene, pero lleva años en ese mismo estado, en ese mismo tiempo, y ahí estamos nosotros queriendo insistir e insistir, pero realmente que quien cree en Cristo no pasa mucho tiempo para que empiece a orar. No pasa mucho tiempo para que tome la Biblia, para que comience a practicar el ayuno, para que comience a servir, porque nosotros entendimos desde hace mucho que todo esto es básico para la fe y que si no lo practicamos diariamente y por amor vamos a morir. Si tenemos una pereza espiritual dentro de muy poco tiempo, vamos a morir aunque sigamos viniendo a la iglesia. Hay creyentes que pasan los años y se mantienen. Y la permanencia es muy buena, sí, pero no crecen. No crecen en la fe porque no tienen la iniciativa de esforzarse en buscar a Dios. Y eso es muy importante, que tú tengas la iniciativa de tener una vida espiritual activa. Y no solamente en tu vida personal, porque muchas de nuestras justificaciones es decir, no, pues la relación con Dios es personal, sí, pero también sabes cómo se ve que tienes una vida espiritual sólida, ayudas y sirves en la iglesia. Y hay personas perezosas espiritualmente que se ve porque únicamente hacen lo que les dicen. Todo el tiempo les tienen que decir lo que tienen que hacer y nunca les nace del corazón esforzarse a más. Un perezoso entonces siempre le va a decir, oye, ¿ya terminaste esto? Sí. Oye, ¿me puedes apoyar con esto? Siempre se tiene que levantar a alguien a animarlo. Siempre se tiene que, ándale, ven, asiste, no te hemos visto. Entonces nosotros entendamos que el buen hijo, hablando de nuestra familia natural, y el buen discípulo, hablando en cuestión de congregación, no sirve obligado. Ni por sus padres el hijo, ni por su pastor el discípulo. No obligado. Como la hormiga no lo hace obligado. Tampoco el buen hijo tiene una relación con Dios porque lo está viendo alguien más. El discípulo no viene a la congregación porque el pastor lo está checando. Tampoco el hijo tiene una relación con Dios porque así puede obtener alguna recompensa. Por ejemplo, permiso para salir. No sé si alguna vez alguien aquí como joven pues le tuvieron que aplicar ese método para que viniera a la iglesia. Mira que si vas a la iglesia, te doy dinero, o te dejo salir, o te presto el coche. Nada de eso funciona realmente. Podrá venir, pero no es el efecto correcto. Y en la iglesia sucede lo mismo, ¿no? Yo voy a venir para que el pastor vea que me presento y entonces me dé una oportunidad de servir y me ponga a realizar tal cosa en tal horario. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Este es un pasaje muy conocido. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Esto de qué habla? De que alguien tiene una relación personal con Dios. Porque está diciendo que entra en su lugar secreto, no es una oración congregacional. Le está diciendo, cuando tú ores, quiere decir que esa persona ya tomó la decisión y la iniciativa de entrar a su cuarto a orar. O sea que tiene una relación con Dios. Y eso es lo que busca el Señor, que nosotros imitemos acerca de las hormigas. Que tengamos siempre la iniciativa de buscar, no solo mantener, sino incrementar nuestra relación con Dios y fortalecerla. Porque si tú tienes una relación con Dios arreado, obligado, amenazado, créeme que en realidad no tienes nada. Con Dios es por amor. Hay cristianos de tiempo que son muy perezosos y les gusta y necesitan escuchar una y otra vez lo fundamental para mantenerse mínimamente avivados. Y es ahí donde ellos mismos se engañan.
No solamente que vienen, sino que dicen, pongo atención, pero ese perezoso únicamente necesita escuchar que Dios le ama. De ahí no pasa. Hay congregaciones, hay lugares, hay predicadores que solamente sus temas son, Dios te ama, Dios te perdona. Y un perezoso está acostumbrado a escuchar ese tipo de temas. Un perezoso no anhela algo más fuerte. ¿Por qué? Porque le va a generar una demanda y el perezoso le huye a la demanda. Voy a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Ya llegó? Dice así la palabra. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿A quién le está hablando? Diga, a perezosos. ¿Por qué? Porque mantuvieron su relación con Dios, pero básica, fundamental. Dice, ustedes lo que buscan y necesitan es leche, pero ya es la época y la temporada en que ustedes ya tendrían que ser incluso hasta maestros. ¿Y por qué no llegan a hacer eso? Porque son perezosos espiritualmente y porque se conforman únicamente con lo que escuchan en la iglesia. Y una parte de nuestra vida espiritual sí es aquí, pero otra parte es fuera de estas cuatro paredes. ¿Y allí cómo estamos? Quizá algunos de nosotros ya tendríamos que estar en otro nivel. Tendríamos que tener otro entendimiento, otro conocimiento de la palabra, sirviendo en otra área a lo mejor. Pero no se ha llevado a cabo, ¿por qué? Pues porque hemos sido perezosos espiritualmente. Si tú piensas, es que a mí me da pena predicar después de tanto tiempo, a lo mejor, que incluso hasta ya sirves en la congregación y dices, me da pena predicar, tenemos un problema. Porque la pena va a estar, el nervio va a estar. Pero el hecho de entender por qué lo hacemos se tiene que sobreponer a eso. Y entonces la pereza espiritual nos mantiene en un estado de adormecimiento diciendo, pues no pasa nada. Y pasa un año, y pasan 2, y pasan 5, y seguimos igual. Bueno, entonces la primera comparación, no sé allí tú internamente cómo te calificas contra la hormiga en iniciativa, cómo hemos quedado. La segunda característica que hay que compararnos es la preparación. Sí, como leímos en el versículo número 8. Si alguien lo puede leer, el versículo número 8 de Proverbios 6, ¿hay alguien que lo tenga a la mano? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué es eso? Preparación. La hormiga se previene porque sabe, la hormiga, imagínense, no sé, no conozco de animales, de bichos, de insectos, pero no sé si tenga cerebro en ese sentido. Pero ella sabe que vendrá un tiempo en el que no habrá alimento disponible. La hormiga así tan pequeñita que seguro debe haber alguna por aquí. Sabe que hay un tiempo que se avecina, que se aproxima, en la que no va a poder encontrar alimento por más que salga a buscar. Y antes de que se presente ese periodo en el que no va a haber comida, ¿qué hace? Ella ya está lista. A ella no la toma desprevenida. En el verano dice aquí Salomón que están las condiciones climáticas necesarias para que brote su alimento. ¿De qué se alimenta una hormiga? Semillas, hojas, frutas, migajas de pan que tira el pastor. Y ellas lo saben. Y cuando está el verano, cuando está esa época, ellas no están durmiendo. Ellas salen todos los días y literalmente, bueno, en la noche no sé, pero por lo menos en el día sí están. Una y otra vez vienen, recogen, dejan donde está su nido, no sé si se pueda llamar, y regresan. Entonces ellas aprovechan para que cuando llegue el invierno, sabe bien la hormiga que no va a morir de hambre. Puede morir a lo mejor por la lluvia y se inunda, o puede un ser humano pisarla, pero de hambre no va a morir. Entonces, a veces nosotros como cristianos tenemos muy poca preparación con respecto a nuestra vida espiritual. Independientemente de, por ejemplo, a mí que me toca, tengo la bendición de pasar ahorita a compartir la palabra, independientemente de esto, yo debo tener una vida espiritual. Aparte de, a veces los predicadores nos podemos confundir pensando que el preparar el mensaje es mi vida espiritual. Y no.
Yo aparte de esto tengo que haber orado, sigo mi plan de lectura, mi devocional, mis alabanzas particulares, ¿no? Entonces el cristiano tiene que prepararse siempre en su vida espiritual. Nosotros sabemos bien que nuestro único alimento es la palabra de Dios. ¿De qué otra cosa nos podemos alimentar como iglesia espiritualmente? Si tú te pones a leer una revista de chismes, pues tu espíritu no va a estar alimentado. Va a estar alimentada tu alma, tu mente. Incluso si tomas un buen libro de historia, como apenas que ayer fue aniversario de la caída de Tenochtitlan, por ejemplo. Fue el 13 de agosto de 1521. Y alguien podría decir, no, pues yo me puse a repasar, a leer cómo fue que distintos pueblos originarios de aquí se unieron a los españoles, que nada más había 800 españoles. ¿Cómo pudieron haber vencido a 40,000 aztecas? Y yo puedo recordar lo que veía en mis libros de historia, pero eso no va a alimentar mi espíritu. Entonces, cuando venga el invierno, yo no voy a estar alimentado. Entonces, nosotros como cristianos debemos saber muy bien que la palabra de Dios es lo que tenemos que consumir sin hartazgo. Nunca va a llegar el momento en que tú digas, estoy fastidiado de leer la Biblia, ya no quiero leer la Biblia, ya la leí tanto que ya me aburre. Porque nosotros cuando consumimos la palabra es la manera de prepararnos diligentemente. Y eso nos va a hacer conscientes que en algún momento va a venir un invierno. Tú tienes que saber ahorita, tú dices, estoy consumiendo la palabra, pero debes saber que va a venir un invierno. Eso no lo vamos a poder evitar. ¿Y qué es el invierno? Cuando sea probada la cantidad y la calidad de tu fe. Ese es el invierno. Ninguno de aquí decimos, yo estudio la palabra y me gozo y nunca voy a tener que poner a prueba esto que acabo de leer. Muchas veces terminando de leer un versículo, luego te enfrentas a que lo tienes que poner a prueba. El apóstol Pedro decía que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Entonces, ese es nuestro invierno. Si tú no te alimentas espiritualmente de la palabra por pereza, cuando llegue el invierno, cuando llegue la prueba, vas a morir. No vas a tener manera de sobrevivir. ¿A alguien de aquí conoce a algún ex cristiano? Que en algún momento fue cristiano y ahora ya no lo es. E incluso abiertamente, porque los ex cristianos comienzan diciendo que creen en Dios, como que todavía no se atreven a decir yo ya no. Pero hay ex cristianos que inmediatamente los identificas, ¿por qué? Por su forma a lo mejor de vestir, los encuentras con un cigarro en la mano, ya los escuchas hablar un montón de groserías y abiertamente puedes decir, ya ha vuelto atrás. Bueno, seguramente ese ex cristiano comenzó su caída cuando retuvo una pereza espiritual hasta que se le convirtió en un hábito. Todo aquel que abandona la fe comenzó siendo espiritualmente perezoso. Él ya no oraba, él ya no leía la Biblia, él ya comenzaba a faltar a la iglesia, ya no servía en ninguna área. ¿Por qué? Porque ya no lo veía necesario. Comenzó su pereza ya no viéndole lo necesario a todo esto. Y entonces cuando llegó su invierno, él ya no tenía alimento. Ya no tenía alimento suficiente dentro de su ser para resistir cuando llegó la enfermedad. Mucha gente abandona el evangelio porque dicen, es que yo enfermé y no que Dios estaba conmigo y no que Dios me protegía y me guardaba. Muchos abandonan el cristianismo cuando les llega el desempleo y no que el Señor siempre provee para los de su casa y no que siempre iba a estar conmigo. Muchos excristianos empezaron siendo perezosos y terminaron cuando el conflicto llegó. No supieron cómo resolver una situación, pero en realidad no fue eso, porque la prueba del invierno va a venir sí o sí, no lo vas a evitar, sino que no tuvieron el alimento necesario para poder sobrevivir y entonces se desanimó y le fue fácil volver atrás. ¿Recuerdas cuando Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor? Cuando perdemos el primer amor también se puede traducir en pereza espiritual. Piensa un poco cuánto orabas al inicio que estabas fervoroso en comparación de ahora. Se mantiene, bajó, subió. Cada uno es un caso diferente, pero si bajó, has adquirido la pereza espiritual. No hay otra razón del por cual tú digas,
yo ya no oro. Tú dices, pues es que trabajo un montón y no me da tiempo. Eso también es parte de la pereza espiritual. Porque tu trabajo secular no va a sustituir tu relación con Dios. No la hay, solo que a veces nos engañamos pensando que lo estamos haciendo bien. Entonces, ese alimento diario, que es la palabra, te va a proporcionar las fuerzas suficientes y te va a preparar para resistir. ¿Cuántos aquí hemos pasado pruebas? Si no fuera por el alimento, no hubieses resistido. No hubieses resistido. Entonces, por esa misma causa de que la hormiga se prepara, es que soporta más de su propio peso. Porque todos los días lo practica. Todos los días va creciendo la hormiga y va pues cargando un poquito más. Para nosotros una hoja no pesa absolutamente nada, pero para una hormiga debe de pesar muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede cargarla y no una vez, sino varias veces al día? Pues porque lo ha practicado. Cuando tú has resistido la prueba y has dado gloria a Dios porque has salido de una, o incluso la tentación no fue porque estás bien fuerte por tu causa. Soportaste aquello porque dice la Escritura primeramente que Dios es fiel. Amén. Y que Él no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas soportar. Pero a veces soportamos bien poquito. Casi nada. ¿Por qué? ¿Por qué soportamos bien poquito? Pues porque no estamos preparados para algo más fuerte. Porque si Dios permite que algo más fuerte nos pase, ¿qué vamos a hacer? A morir. Entonces todos los días tú tienes que alimentar tu vida espiritual para que también vaya aumentando tu fe y por lo tanto van a ir aumentando las pruebas. ¿Alguien tiene miedo a aumentar su fe por esta causa? Decir, es que si yo me entrego más, me consagro más, van a venir unas pruebas y unas tentaciones que no quiero pasar. Y alguien dice, por eso mejor así nada más con lo poquito. Pero si tú eres consciente, tú dices, no, yo quiero crecer en el conocimiento del Señor. Me voy a alimentar todos los días y en automático sabes que también van a venir más pruebas. Soportas también porque estuviste preparándote bien en su palabra y en oración. Si no, no hay manera. Entonces, aquí el concepto de verano nos está enseñando varias cosas. Dice que la hormiga aprovecha el verano. Para cualquier hombre, para cualquier ser humano, el verano puede entenderse como un tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos buscar al Señor con un corazón genuino. Una persona que hoy no es inconversa, pero se le predica, acepta y el día de mañana busca al Señor de corazón genuino, ¿qué cree que va a pasar? Va a encontrar al Señor. Ese es el verano. Va a llegar un invierno, dice la Escritura. Es decir, un tiempo en que no va a ser encontrado el Señor. Y aunque los hombres griten y se desgarren y alaben y exalten, dice la Escritura que no van a ser oídos. No van a ser atendidos, no van a ser salvados. Entonces va a haber un verano, este tiempo es el verano y tú tienes que aprovecharlo. La gente tiene que aprovechar que todavía hay salvación, porque va a llegar un invierno en el que ya no va a ser posible. Otra manera de representar el verano es esa temporada en la cual tú tienes más fuerzas, tú tienes más energía. Y que no estás sufriendo todo el tiempo, que no te duele ya aquí, que te cuesta ya más trabajo recuperarte al día siguiente. ¿Para qué debes de aprovechar ese tiempo en el que estás fuerte, que es tu verano? Para buscar al Señor y para servirle. Piensa aquí. ¿Se cansa usted físicamente de servir en la iglesia? Sí. Sí. Y ahorita uno dice, estoy joven y pues sí me canso, pero me recupero más rápido. Cuando seamos mayores en edad, vamos a tener menos fuerza y nos va a costar más trabajo recuperarnos. Alguien que fuese joven y que le gustaba el fútbol, ahorita Emma, ¿cuántos partidos te avientas así que tú digas, me puedo aventar 5 o 6 sin problema? No, unos 4. Ahí está, 4. Yo no me puedo aventar ya ni uno. Y uno pensaba, ¿no? Es decir, antes jugaba un montón de tiempo y no había problema y al día siguiente hacía lo mismo. Ahora pido el cambio porque ya no aguanto, ¿no? Entonces ahora, mis hermanos, tenemos un verano para buscar al Señor. Estamos fuertes, estamos jóvenes. Porque va a llegar un momento en el que ya no. A Pedro le decían, ahora eres joven y vas a donde tú quieres. Dice, pero va a llegar un día en el que te van a llevar a donde no quieres.
dándole a entender, dice la Escritura, de qué muerte iba a morir. Bien, entonces el perezoso sucede algo, que no quiere trabajar, pero sí quiere las recompensas espirituales. Ese es muy del perezoso. Quiere abundancia espiritual sin ningún esfuerzo y no lo va a adquirir nunca. Cuando tú te preguntas, es que puedes tener algunos hermanos que admires por cómo oran, no de aquí, sino en general. Cómo escriben, cómo predican, cómo cantan, cómo tocan. Y tú dices, me gustaría, yo quisiera, ¿cómo le hizo? ¿Cómo esto? Mi hermano, eso tiene una preparación espiritual. No es de oquis. Jamás va a pasar, por si en algún momento en tu cabeza ha circulado esa idea, jamás va a pasar que despiertas mañana sábado y de la nada ya sabes de Biblia. Que despiertas y ya entiendes la voluntad de Dios. Que despiertas y ya conoces tu propósito. Pasan muchos años y hay cristianos con tristeza y vergüenza que no conocen su propósito y que se hacen preguntas básicas. ¿Para qué me quiere Dios? Es que no le entiendo, es que no habla claro y le damos la responsabilidad a él. Cuando la pereza espiritual que yo he practicado me imposibilita llegar a ese nivel. Sucede también que en la iglesia cristiana se maneja un muy mal acto que se llama imponer las manos. Porque algunos piensan que cuando alguien ora por ti, te impone las manos, se va a transferir el conocimiento, el entendimiento, la entrega y la fidelidad. Mentira. Tú tienes que activar tu espíritu para poder irlo recibiendo. Recordarás cuando el Señor ya tiene a su pueblo en el desierto y el Señor ya tenía un plan, Dios ya tenía un plan de cómo los iba a alimentar. Y dice que les proveyó maná. Y el maná, mi hermano, dice ahí claramente, Éxodo 16, que caía a las afueras del campamento. No caía en su casa como si yo ahorita saliera y nada más tengo que estirar la mano. No, tenía que salir el pueblo afuera del campamento a recoger lo que iba a comer. Porque a veces quieres que Dios haga todo. Él provee el alimento y que pues aquí en mi cama, aquí me caiga la revelación. Si tú has dicho alguna vez, aquí voy a orar en mi cama, estás cometiendo el peor error que puedes hacer. Te vas a quedar dormido. Te va a dar sueño, te tienes que levantar. Si tú has intentado leer la palabra, aquí hasta te pones un cafecito, te pones algo bien cómodo. Te va a dar sueño. ¿Por qué? Porque tenemos que activarnos. ¿Sí? El Señor ya proveyó su palabra, tú tienes que salir a buscarla. Vamos por favor, Salmo 24, 7. Dice, 27.4, ¿verdad? ¿Sí le dije 27.4? Desde que estaba estudiando dije, no te vayas a confundir. 27.4, perdón. Dice así, una cosa he demandado a Jehová, y esta, ¿qué dice el rey? Buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Esto está diciendo que todos aquí hemos tenido este mismo anhelo. Querer estar en la casa del Señor, quererle servir, quererle conocer. Dice el rey David en otras palabras, tú conoces mi deseo, pero no se quedó en deseo, sino que dice, buscaré. Yo haré mi trabajo, yo haré mi parte. Tenía una diligencia espiritual, no una pereza, y estaba consciente. Las veces que nosotros le hemos pedido al Señor, es que quiero entender, es que quiero poder predicar, es que quiero saber hablar con claridad, es que esto y lo otro. Pero si no buscas espiritualmente, nunca va a pasar nada. Siempre va a suceder hasta donde te has quedado. Ahí mismo en Salmo, pero ahora el 51:6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué?
sabiduría. ¿En dónde le hizo comprender sabiduría? En lo secreto. Es que allí está la clave. Porque la palabra que recibimos ahorita como iglesia, como congregación, todos juntos, es un poco diferente a la que Dios te puede dar a ti personalmente. Porque puede atacar un área en específico. Entonces aquí está diciendo el rey: yo reconozco que en mi búsqueda íntima de tu reino fue cuando se me fue provista la sabiduría. Fue que cuando yo fui diligente y que me levanté más temprano para orar, sabiendo que tenía un día pesadísimo, echando mi Biblia a mi mochila para llevármela a mi trabajo y quizá en el camión leer un poco, porque si no, mira, yo mismo me enconcho y me confío. No sé, pero en lo íntimo, dice, es allí donde cae la sabiduría. Y puede darnos a entender dónde estamos fallando quizá, de por qué no he recibido sabiduría o por qué sigo adoleciendo de lo mismo. Y entonces tienes que sacar de tu cabeza que no es que Dios no quiera usarte. Llegamos a pensar eso. Es que Dios no quiere nada conmigo, a lo mejor no estoy capacitado, a lo mejor me falta. No es que Dios no quiera usarte, es que no le buscas y por lo tanto no estás preparado para que Él te use. Tú tienes que prepararte para ser usado. Yo sin saber nada de medicina no me puedo ir ahorita a candidatear, ni siquiera aquí al CIMI a decir, se solicita médico. Yo, ¿con qué preparación? Le voy a hacer como Ludovico, en lugar de cortar la aorta voy a cortar la otra y entonces, pobre muchacho. Entonces, si tú quieres que Dios te use, prepárate para que Dios te use. No hay manera de que suceda lo contrario. Y la característica número 3 es dirección. La hormiga sigue un camino definido. Y si tú has observado alguna vez, ¿cómo lo hace la hormiga? Nadie ha observado a la hormiga. Lo hace de una forma organizada. Las hormigas son organizadas, no andan sin rumbo, aunque les pongas un obstáculo. ¿Le has puesto alguna vez un obstáculo, un palito, una ramita o tu mismo dedo? ¿Qué es lo que hace? No, esto a mí no me va a parar. Te va a rodear o te va a brincar, porque ellas continúan hasta llegar a su destino. Las hormigas no paran hasta llegar a su destino, no importa cuántos obstáculos podamos ponerles en el camino. Entonces, nosotros, mi hermano, gracias a Dios, que como cristianos, seguimos todos los días un camino. Y no cualquier camino, seguimos el camino. Aquel que dijo, yo soy el camino, ese camino que es verdadero, en ese camino donde hay vida. Y entonces la buena noticia para ti y para mí es que ese camino ya está trazado. No salimos aquí a decir, bueno, ¿y por dónde es? No, ¿sabes qué? Trae tu pico y tu pala porque tú mismo lo tienes que labrar. Desde el momento en que aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú empezaste a darte cuenta que ese camino ya está trazado. Que no tenemos que abrirlo, no tenemos que inventarlo, no tenemos que salir a descubrirlo. Y que nadie está por su propia cuenta. Aquí nadie está por su propia cuenta. No hay caminos más cortos ni más largos. Ahora, el camino, la forma de recorrer este camino como congregación es de manera organizada. Tenemos que hacerlo de manera organizada, porque pensando congregacionalmente, teniendo una mentalidad de iglesia, no es una competencia de velocidad. No es una competencia de velocidad porque usted y yo vamos a encontrar obstáculos que nos van a frenar la velocidad que podamos tener. Si a las competencias de atletismo de velocidad de los 100 metros planos le ponen un par de vallas, no van a ser los mismos 10 segundos que hacen. Se va a retrasar un poco más. Por eso es que la vida del cristiano no se trata de velocidad, sino de resistencia. Nosotros debemos continuar, mis hermanos, por este camino hasta llegar a nuestro destino. Ya tenemos un destino. ¿Y cuál es ese destino? La eternidad con Cristo. Y hacia allá vamos caminando, ¿que no? Las hormigas entonces, viendo todo esto, ¿qué es lo que hace? Se convierten como en médico y diagnostican a un perezoso. Las hormigas pueden decir fácilmente si usted, si soy yo, si somos perezosos. Y entonces nosotros viendo todo lo que hacen las hormigas, nos vamos a preguntar, ¿por qué ellas sí pueden llegar a ese nivel? Y el ser humano le cuesta tantísimo llegar a esa manera de no ser perezoso.
La respuesta está en la pecaminosidad de nuestro corazón. Por nuestro corazón contaminado, por la insensatez que hay en nuestra mente y nuestro corazón, es que no llegamos tan fácil a este nivel. Tenemos que pasar muchos errores, tenemos que pasar muchas caídas, tenemos que pasar muchas llamadas de atención, muchas reprensiones, muchas correcciones, mucha disciplina para poder entender y llegar a esta forma de actuar de las hormigas. ¿En qué nivel te encuentras ahora? Solo recuerda que la insensatez siempre te va a desenfocar. Ahora voy a leer los versos restantes de esta Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es este mismo rey Salomón el que escribe en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo, si lo recuerdas. Incluido un tiempo para dormir. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Hay un tiempo para dormir, gracias a Dios. Pero si hay un tiempo para dormir, significa que hay un tiempo para no dormir, para trabajar. Así que el perezoso excede su tiempo de dormir. Pasa su tiempo. Médicamente lo recomendable son 7 horas. Vamos a hablar en un término general. 7, 8 horas. ¿Sí? No, ya 10 ya es mucho, ¿no? Pero entonces el perezoso va a decir, 6 son muy pocas. 7, 8, no, 8 no. Entre 10 y 12 para que yo no esté de mal humor durante el día. La pereza te va a hacer excederte de ese tiempo que está destinado para dormir. Así que, en otras palabras, dormir en época de trabajo es pecado. Si tú sabes que hay chamba en tu casa, en la iglesia, y estás adormecido, estamos pecando. Porque lo estamos haciendo con conciencia. Lo estamos sabiendo esto, pero aún así ignorándolo. Entonces, yo quiero decirle, mi hermano, que el perezoso no tiene cabida en el reino de Dios. No se halla lugar para el perezoso. Mira, tú eres perezoso, bien, puedes ir de este lado. Me sirves para esto, me ayudas para esto, ¿no? En la multifuncionalidad del reino de Dios, no hay un lugar para aquel que sea perezoso. Así que todo aquel que se quiere involucrar en el reino de Dios no tiene que ser perezoso. Si queremos que nuestra congregación sea bendecida por Dios y crezca, no debe haber lugar para ningún perezoso. Y tú dices, yo ya estoy sirviendo, pero eres perezoso, tienes que activarte porque si no esto no va a funcionar. Y tienes que darte cuenta que hemos estado a lo mejor dormitando y cruzado de brazos. Y lo que me llama la atención es que para las 3 reprensiones que dice, menciona un poco de. O sea, no es necesario mucho. Porque esa es nuestra justificación. A veces decimos, ay, tantito. ¿Qué es tantito? Aquí está diciendo, con tantito que te pases de ojos cerrados. Que incluso cruces los brazos y para estar más cómodo. Ya puede ser considerado un perezoso. Y aquí en la iglesia, puede ser en esta, ¿sí? Puede ser también en cualquier otra. Hay personas que se la pasan con los brazos cruzados nada más mirando. Nunca te van a ayudar a nada. Nunca se van a ofrecer absolutamente a nada, pero eso sí, están observándolo todo. ¿Y sabe cuál es una de las cualidades de ese perezoso? Que tristemente el perezoso es el que más critica. El que más señala. Hay un meme que está alguien de alabanza recogiendo los cables y hay alguien así sentado y lo señala y le dice, así no se dobla ese cable. En vez de que se levante y que diga, mira, te voy a enseñar cómo se puede doblar el cable.
Por lo mismo, mis hermanos, es que en la iglesia, usted y yo, no debemos de crearnos la idea de que solamente estamos aquí para recibir. No, yo vengo y que el Señor me sane y que el Señor, yo quiero sentir la presencia de Dios, yo quiero que Él me perdone, yo quiero que Él me lleve a un nivel más alto. Y en otras iglesias con mucha gente, casualmente, se percibe esta idea. Tú ven cuando tú quieras y Dios te va a atender y te va a recibir. ¿Ahora qué necesitas? ¿Ahora qué te hace falta? Ven a la iglesia. No podemos nosotros ser una congregación de esas. No podemos mantener a la gente con ese concepto equivocado. Y eso a veces nos ha traído, no sé, alguna especie de desacuerdo entre nosotros o incluso hasta de fricción. Porque lo que nosotros debemos entender que esta congregación lo que impulsa es que tenemos que trabajar. Y no mantener a la gente aquí nada más para ocupar un lugar. Eso no va a servir de nada. En la estructura interna de la iglesia, en los grupos de servicio, en los diferentes grupos, no debe de haber un solo perezoso. Y los líderes nos tenemos que dar cuenta de que si alguien está comenzando a ser perezoso, nosotros tenemos que irlo a ver qué pasa. Primero, ir a ver qué pasa. ¿Qué sucede? ¿Por qué está siendo así? Hay diversas causas por las cuales en la iglesia nos volvemos perezosos. Orar por esa persona. Pero si vemos que a pesar de la reprensión, de la llamada de atención, del consejo, de citarle la Biblia, no quiere cambiar, lo que tenemos que hacer es impedir que nos contagie a los demás. Que la pereza se contagia bien fácil. Yo me siento a un lado de los que tienen sueño y ¿en cuánto tiempo se me va a pegar? ¿Por qué la congregación no debe de mantener a los perezosos? Porque va a sufrir. Nuestro ministerio no puede ser flaco ni débil. No puede serlo. Y la pereza nos va a mantener flacos y débiles en cuanto al ministerio. En cuanto al ministerio. Y un ministro debe estar, pero bien esforzado, bien fervoroso, bien encendido. Entonces, la exigencia, mi hermano, va a impedir que la pereza se apropie de los hermanos. Tú tienes que ser exigente. Primero contigo mismo, porque seguro nos exigimos para otras cosas. En lo espiritual también exígete. Aquí en la iglesia no te ofendas y no tomes a mal cuando alguien te exige que tengas un rendimiento espiritual alto. Y no nos salvemos o no nos vayamos por la tangente cuando digamos, no, es que Dios mira el corazón, no, es que esto es personal. No, lo que estamos haciendo es luchando porque nuestra congregación no caiga en la pereza. Y eso es todos los días. Entonces, si alguien es exigente contigo, no lo mires feo. El perezoso, mi hermano, está en ese estado de una manera voluntaria. Nadie lo obliga. No, quiero que te levantes tarde. Ay de ti si te levantas temprano. No, ni salgas a buscar trabajo, de lo que sea. No, aquí quédate, por favor. Yo te traigo todo lo que tú necesitas, pero no te muevas. No, el perezoso está allí de una manera voluntaria. Él quiere estar así. Entendamos la mente del perezoso. Él quiere estar así, su mente está tomada. Pero cuando identificas a un perezoso, él tiene que estar consciente que hay efectos de su pereza y que la pereza le va a traer grandes efectos. Primero que nada, el perezoso va a estar sembrando miseria. El perezoso va a estar sembrando miseria y eso es lo que va a cosechar. No va a cosechar ninguna otra cosa. Miseria, prosperidad. Entonces, si nosotros no hacemos consciente al perezoso decir, mira, ahorita no lo ves así, pero dentro de un futuro no muy cercano, te vas a dar cuenta y te vas a lamentar. Entonces, nosotros no debemos ni de venir aquí, ni de salir a trabajar, ni de estar con nuestras diferentes relaciones en lo social, con miseria espiritual. Si tú sales a ver a tus amigos que no son creyentes y en tu vida hay miseria espiritual, yo te aseguro que vas a contagiarte de ellos. Yo te aseguro que en algo vas a pecar. Se te van a salir las malas palabras, vas a tener algunas actitudes y comportamientos, el albur, no sé, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienes miseria en tu espíritu. Pero si no estás
miserable en tu espíritu, dice claramente la palabra que tenemos que vencer el mal con el bien. Y la manera de hacerlo es no teniendo una miseria espiritual. Y otro efecto es que la pereza te va a incapacitar para fructificar para el reino. La pereza te va a infructificar, a ser incapaz de fructificar en el reino. ¿Por qué le predico a la gente y ninguno se convierte? ¿Por qué canto tan gacho? y la gente empieza a hacer caras así, ninguno se conecta y a todos les da sueño. ¿Por qué? Porque esa pereza te está incapacitando para que tú fructifiques al reino y le presentes algo al Señor. La pereza va a apagar los dones que se te fueron dados. No son tuyos. Dios te los dio. Pero la pereza los puede apagar. Y no solamente los va a apagar momentáneamente. En poco tiempo los vas a perder. Vas a perder ese talento. Eso fue lo que le pasó al que le dieron uno. ¿Sí te acuerdas? Mateo capítulo 20. Versículo número 1, mira lo que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana, no a mediodía, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Para qué crees que los contrataba? Para trabajar, ¿verdad? Para trabajar. Entonces está diciendo, mira, el reino de Dios es para trabajar. No es nunca para que tú digas, es que estoy malito de mi piernita. Ven, el reino de Dios es para que se te sea sanada y entonces puedas seguir con tu vida. El reino de Dios es para trabajar. Y entonces ese hombre al que le dieron un talento, no lo puso a trabajar. No lo llamaron por chulito, no lo llamaron porque fuera el mejor de la clase. Incluso de los 3 era el peor. Le dieron uno. Le dieron uno y lo perdió. Lo perdió por la pereza. Así que si tú has identificado cuántos talentos tienes, primero no te sientas mal si eres de los que tiene uno. ¿Por qué? Porque él repartió como él quiso. No es cuestión de nadie más. Pero si te han dado uno, ponlo a trabajar. Porque ese de uno fue un perezoso que ni siquiera, dijo el Señor cuando regresó, ni siquiera lo quisiste llevar al banco. Para que cuando yo regresara cobrara por lo menos los intereses. O sea, el perezoso no quiere hacer absolutamente nada. Fui y lo guardé. Fui y lo guardé porque tuve miedo. Entonces, un discípulo entiende, hermano, en poco tiempo que el reino es para trabajar. ¿Cuántos aquí entendemos que tenemos que trabajar? Amén. Y que no tenemos que tener una pereza. Vamos a ver la última cita. Juan 5:17. Dice así la palabra, y Jesús les respondió a los fariseos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Imagínate, si estamos leyendo que el Señor trabaja y que el Padre trabaja, ¿quiénes somos nosotros para no hacer absolutamente nada? El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso, nosotros somos hechura suya, fuimos creados para hacer buenas obras. Para eso es que nosotros, mis hermanos, entendemos primero que la pereza espiritual es completamente dañina y ahora entendiéndolo necesitamos combatirla.